vamos a presentar a nuestra cuarta invitada en el día de hoy. Ella es la doctora Julia Ance, médica endocrinóloga especializada en la Universidad Nacional de Tucumán y además parte integrante de Mundo Bebé. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Bueno, gracias, Valle. Un placer. Hoy vamos a hablar de la mujer embarazada y la diabetes gestacional, que nos asusta muchísimo cuando, sobre todo, somos primerizas y empezamos a escuchar todo esto, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la diabetes gestacional? Bueno, si nosotros definimos diabetes gestacional, es, digamos, cuando tenemos una embarazada que presenta una intolerancia en el metabolismo de los hidratos de carbono durante el embarazo. Es decir, para hacerlo práctico, se produce el diagnóstico, ¿sí?, con una glucemia alterada en ayunas, que debería ser igual o mayor a 100 durante el embarazo o en el curso del mismo. Es por eso que, obviamente, siempre cuando una mujer llega al consultorio obstétrico, siempre dentro de los análisis de rutina está la glucemia, ¿sí? Esta glucemia, si es superior a 100 o igual a 100, nos da la presunción de que esta señora va a sufrir una diabetes gestacional. Este estudio debe repetirse a los 7 días. La paciente debe tener una dieta normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa que por ahí las pacientes dicen, uy, me dio mala glucosa, ahora me pongo a dieta estricta, y resulta que la segunda glucemia a los 7 días le da normal, pero eso es mentiroso. En realidad tiene que ser una dieta, ¿sí?, normal, ¿sí?, que normalmente se la damos por escrito, y si este valor se repite, o sea, estamos hablando de 2 glucemias, ¿sí?, de 100 o más, estamos haciendo el diagnóstico de una diabetes gestacional. ¿Que le afecta a la mamá de qué manera? Afecta a la mamá y al bebé, a los dos. ¿Sí? Fundamentalmente, nosotros podemos tener, obviamente, siempre las complicaciones obstétricas, antecedentes de malformaciones, ¿sí? Podemos tener bebés macrosómicos, ¿sí? O sea, bebés grandes para la edad gestacional, son los llamados bebés de pie de barro, porque son bebés grandes, pero débiles, ¿sí? Son bebés que ingresan frecuentemente a la terapia, porque están descompensados, ¿sí?, al nacer. Es por eso que lo ideal es hacer el diagnóstico. Y volviendo un poco a lo que estábamos mencionando sobre las glucemias. Si tenemos una glucemia normal, pero hay factores de riesgo, que esto es importante que la mamá lo sepa, entre las 24 y las 28 semanas se debe repetir el control glucémico. ¿Con qué? Con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una pruebita donde le dan un líquido azucarado a la mamá y a las 2 horas le vuelven a medir la glucosa, estando la mamá sentadita y esperando tranquilita en el laboratorio. Los factores de riesgo que vos decías, estos para volver a repetir. Los factores de riesgo son importantes, tener en cuenta si hay antecedentes de diabetes en la familia, si la mamá tiene antecedentes de haber tenido pérdidas, abortos, ¿sí?, si tiene algún bebé que ha pesado más de 4 kilos, ¿sí?, si hay antecedentes de malformaciones o de que ha tenido la pérdida de un bebé sin saber la causa, ¿sí? Si es una mamá que ha iniciado el embarazo con sobrepeso o obesidad, ¿sí? Todos estos, si tiene más de 30 años, ¿sí?, todos estos son factores de riesgo que a nosotros nos van a orientar y nos van a permitir ser más incisivos con estas pacientes. Y si, bueno, suponemos que entre las 24 y las 28 semanas le da normal, pero existen factores de riesgo, tengo que volver a repetir la prueba entre las 31 y 33 semanas. ¿Esto tiene que ver por el aumento de peso continuamente de la mamá y todos los cambios que van surgiendo con el embarazo? Sí, tiene que ver, es atinado esto del peso que me acotás. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasa? Las mujeres se embarazan y se quieren comer doble, todo por 2. Y esto no es así. Normalmente en el primer trimestre no deberíamos tener ganancia de peso, normalmente se baja un poco de peso. Y a partir del segundo trimestre está estipulado que se debería aumentar alrededor de 400 gramos por semana, ¿sí?, estimativamente. Una mujer que inicia con normopeso debería aumentar como máximo 12,5 kilos hasta el final del embarazo. Y siempre comenzando en el segundo trimestre. En cambio, una mujer que comienza con sobrepeso o obesidad, no más de 7 kilos.
Bien. Entonces, por eso es importante ir controlando, ir viendo que el aumento sea gradual. O sea, no que me aumente, qué sé yo, 5 kilos en un mes. Claro, claro. ¿Sí? O sea, tiene que ir siendo gradual. ¿Por qué? Porque si no, obviamente vamos a tener complicaciones. Si tenemos una adolescente, obviamente el aumento de peso que uno tolera siempre va a ser mayor porque ellas están en crecimiento, necesitan calorías para crecer y para ese bebé. Claro, entonces alrededor de 16 kilos. O sea que esto es importante. Bien, el control entonces de la diabetes gestacional va a ser continuo y mucho más de las embarazadas que tengan algún tipo de riesgo o que el médico obstetra junto con el médico endocrinólogo vayan considerando. La diabetes, vos decías recién, afecta a la mamá y al bebé, sí. esta diabetes gestacional. ¿Se termina con la diabetes en el momento del nacimiento y cada uno queda con diabetes? ¿Cómo es? O van a continuar después la mamá y el bebé no? ¿Cómo va a ser la vida de una diagnosticada con diabetes gestacional? Normalmente el axioma, digamos, o sea, lo que tenemos que tener en claro es que si yo hago el diagnóstico de una diabetes gestacional, la tengo que controlar. El diagnóstico tiene que ser precoz y lograr en esa mamá que tenga controles, digamos, de glucemias normales, normoglucémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga ni exceso de glucosa, ni tampoco que tenga hipoglucemias, porque tanto las hipoglucemias como las hiperglucemias les hace mucho daño al bebé y no crece bien, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante estos controles, por eso es que uno les hace un monitoreo, el famoso monitoreo con el famoso aparatito, ¿sí? Bueno, con este aparatito que uno les provee en el hospital a las pacientes, van a realizarse mediciones, ¿sí? Lo óptimo son por lo menos 3 mediciones al día, por lo menos a la mañana y preprandiales, o sea, o postprandiales, que es después de comer, ¿sí? Y uno debe tener valores dentro de rangos, ¿sí?, aceptables. Por ejemplo, a la mañana no más de 90 y 2 horas después de comer, por ejemplo, no más de 115, ¿sí? Y 1 hora después de comer no más de 120, eso para tener una idea. Si uno logra esos controles normoglucémicos, nosotros sabemos que esa mamá está bien controlada y que no va a tener ninguna complicación. Bien. Y que ese embarazo va a andar bien. Ese bebé va a crecer bien, no va a tener complicaciones ni incidencias de malformaciones, porque el riesgo, ¿cuál es? Esos picos de hiperglucemias, todo esto va a generar en el bebé malformaciones, problemas, sobre todo en la primera etapa, que es el primer trimestre de gestación. Entonces, es importante que el monitoreo, la educación diabetológica, donde ahí estamos todos implicados, desde el agente sanitario, el nutricionista, el médico obstetra, ¿sí? Y obviamente el médico endocrinólogo, realizar un trabajo en equipo, y la nutricionista, obviamente. Entonces, que la mamá sepa cómo se tiene que alimentar y hacerse los controles y los monitoreos en forma adecuada. También se mide hemoglobina glicosilada, que tiene que ser menor a 6,5, y uno dice tenemos un buen control y puede enfrentar un parto hasta normal. Bien. ¿Sí? Bien. No necesariamente una paciente que tenga diabetes gestacional tiene que ir a una cesárea. Y van a ser un bebé sano, saludable y normal. Que bueno, aprovecho esta instancia para mandarle un saludito a Patricia, que bueno, Emiliano, ella me autorizó a socializarlo, ¿sí? Ya va a cumplir casi un mes, y Emiliano es hijo de una madre que hizo una diabetes gestacional y la verdad que le puso mucha onda y muchas ganas en esto del control y del monitoreo estricto. Bien. ¿Se la puede insulinizar a la paciente? Sí, cuando uno tiene más del 80% de los controles glucémicos, o sea, alterados, y hay que insulinizarla en forma precoz, porque estamos evitando esto, abortos, malformaciones, ¿sí?, partos prematuros. O sea que en realidad el bebé, si yo hago un buen control, va a nacer sano, no diabético. Y la mamá, ¿sí?, puede o no quedar diabética. Eso se lo valora después, ¿sí?, después del embarazo. Porque normalmente la diabetes gestacional se resuelve cuando el bebé sale de la panza. Eso es lo habitual. Porque es una enfermedad en el embarazo, digamos. No es una diabetes como hablamos en otras ocasiones, que viene que ella es otra, claro. En el caso es exclusivamente el embarazo. Exactamente. Una diabetes que ya viene, generalmente una diabética, que antes no podían, o sea, se les prohibía tener hijos, hoy por hoy pueden tenerlos, pero lo ideal es iniciar el embarazo
con buenos controles glucémicos y con controles estrictos, obviamente, de su médico de cabecera, que es otra de la historia. Pero una diabetes gestacional tranquilamente puede, digamos, la mamá terminar el embarazo y no quedar con diabetes. Y sin ninguna secuela, ni el bebé ni la mamá. Por eso siempre es apuntar a la prevención. Bien. Que bueno, que es por eso que me encanta participar de tus programas, porque yo creo que el programa apunta a esto, a que la mamá sepa que tiene que tener un control de glucemia, que si le da mal hay que repetirlo. Sí, por ahí doy valores como para que, porque a veces tienen un valor y dicen, no, lo llevo después, sobre todo en el interior pasa esto. Me queda muy lejos el hospital y resulta que tiene una glucemia de 100 y recién se acerca a los 3 meses al hospital. Ya todo eso ya perdimos un tiempo importante, ¿sí? De control y obviamente de prevención. De prevención para cuidar sobre todo a nuestro bebé, ¿no? Exactamente. Muy bien. Doctora, ¿la pueden encontrar en dónde? Bueno, me pueden encontrar en Consultorio Cima, Pasaje Posada 106, esquina Las Heras 113. Muy bien.